todos los temores que se apoderan de nuestro corazón, ningún temor es más fuerte que el temor de la muerte. Algunos te dirán que la muerte es una parte natural de la vida. Pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos. Pero en un momento trágico, desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado, y por eso el corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro. Pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor, y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá: bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte. Bienvenidos a todos a New Journey Church Live. Vamos a exaltar el nombre de Cristo en este día. Ahí donde estés en tu casa, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, vamos a levantar el nombre del Rey. Amén.
Padre. Te exaltamos, Señor. Thank you, Holy Spirit. We invite you in this room, in this place. Holy Spirit, you're welcome here.
llegamos a este lugar. Dios, no queremos a nadie más que a ti, Señor, en estos tiempos. Pedimos que estés con nosotros, que nos recuerdes que tú estás con nosotros, Señor, y que no necesitamos a nadie más. Que tú eres todo lo que necesitamos en este momento, Señor. Oh, envuélvenos a tu presencia. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Yo te quiero a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Y lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Oh, deme tu presencia. Oh, envuelve este momento santo y no me quiero ir. Oh, busco bendiciones. Oh, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Yo te quiero a ti.
adoramos. Eres Dios sobre todo, Señor, sobre toda circunstancia. Te adoramos. Haces lo imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos y te adoramos. Tú estás en control, Señor. Sobre todas circunstancias, Señor, te exaltamos y te adoramos. Tú sanas. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, Oh, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Te adoramos, Señor. Te cantamos, Señor. Eres digno de ser alabado. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Sabemos que tú estás en control, Señor. No hay otro como tú en este mundo, en este universo, Señor. Tú creaste este universo y así como estuviste en control en el principio, creando todo, sabemos que tú estás en control en este momento, sanando nuestras heridas, nuestras enfermedades, Señor. Pedimos, Señor, que tú quites cualquier virus, cualquier enfermedad, Señor, que tú estés en control, Señor, y que nos guardes y que nos protejas durante este tiempo, Señor.
Que tú seas alabado y que tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Hoy les quiero traer una palabra de la comunión. Les voy a platicar de una historia que yo escuché en Talking Books. Era una historia que hablaba de un padre y un hijo que tenían tanto amor que estaban inseparables. El único tiempo que no pasaban juntos es cuando el padre se iba al trabajo y el niño se quedaba en casa. Se iba a la escuela, perdón. El padre era un conductor de tren de pasajeros. Y el niño todos los días, después de llegar de la escuela, corría para atrás de su casa. Allá atrás de su casa estaban los traques. A él le gustaba pararse en el traque derecho. Había 2 carriles de traque, ahí es donde se dividían. El padre sabía que todos los días el hijo lo iba a estar esperando ahí. Y el padre, cuando diera su último viaje, por ahí tenía que pasar. Y cuando él pasaba, él sabía que su hijo lo estaba esperando ahí. Cuando faltaban 200 pies de llegar donde se abrían los 2 traques, que se hacían 2 carriles, él le puchaba a un botón y se movía el cambio para irse para el traque izquierdo. Hacían esto todos los días. El niño se gozaba porque cuando venía el padre derecho a él en el tren, se movía para el lado izquierdo. Él sabía que su padre no se olvidaba de él y le saludaba y se gozaba, y el padre le pitaba en el pito del tren. Hacían esto todos los días. Un día el padre tuvo un día pesadito, de esos clases de días que todos tenemos, que todo lo está yendo mal. Tenía mucha gente, miles de gente en la estación de tren, había pleitos. Él estaba bien frustrated y se fue tomó su última ruta para ir a dejar su último viaje de pasajeros. Iba tan distraído que se le olvidó que el niño estaba parado en el traque. Para cuando él recordó, ya había pasado 200 pies. Ahí es donde tenía que hacerlo. Si no, ya no tenía tiempo de moverse para el otro. Cuando él se acordó, faltaban 100 pies de llegar a donde estaba el niño. Varios segundos. Y él se puso a pensar. En un segundito tenía que hacer una decisión muy grande. Moverle al cambio, sabiendo que si hacía esto se iba a voltear el tren y iban a morirse miles de personas. O quedarse en el mismo traque y sacrificar la vida de su hijo. Le faltaba medio segundo y ahí terminó la historia. Y la historia terminó con una pregunta: ¿qué hiciera usted en una situación así como esta? Póngase a pensar, no me conteste, nomás póngase a pensar. ¿Qué hiciera usted en una situación así? Pues esta tarde les quiero platicar que Dios tuvo que hacer una decisión muy parecida a esta hace más de 2000 años. Era salvar al mundo, que no se perdiera, o sacrificar la vida de su hijo Jesús. Y la respuesta fue Juan 3:16. Y amó tanto Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para todo el que creyera en él no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Y Jesús, como caballero, tomó la copa y tomó la copa y él no se quejó. Lo único que lo dejó, una de las cosas, es que no olvidáramos el sacrificio que él hizo por nosotros. Cada vez que estuviéramos juntos, comiéramos esos alimentos, tomáramos de esta copa, nos acordáramos del sacrificio que él vino y hizo por nosotros, por el regalo que Dios nos dio y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Esta tarde los invito, hermanos, que todos pasemos y tomemos de este alimento, los acuerdemos lo que Jesús hizo por nosotros. En 1 Corintios capítulo 11 dice que Jesús tomó el pan y después de dar gracias lo quebró y dijo a los discípulos: esto es para ustedes, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria de mí. A la misma manera tomó la copa, dijo: esto es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que tomen de esta copa, no recuerden de mí. Todo el que coma de este pan y tome esta copa proclama la muerte del Señor hasta su regreso. Esta tarde los invito a que pasen, todo el que guste, a ser parte de estos alimentos y los gocemos del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Muchas gracias. Hoy les pido que si gusten, pasen, tomen su tiempo. Vamos a poner esta canción. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
valor de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Familia de New Journey, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y le damos gracias por sintonizarse con nosotros en este día. Dios los bendiga y los proteja. Queremos avisarle que debido a las instrucciones que se nos han dado por nuestras autoridades de la nación, todas nuestras actividades seguirán vía Facebook online. Y queremos que sepan que todas las otras actividades se pospondrán hasta nuevo aviso. Debido a esto también les pedimos que guarden sus ofrendas hasta que nos volvamos a reunir. No sabemos cuándo será, pero esperamos pronto sea el tiempo que nos podamos juntar. Queremos que sepan que hoy a las 4 de la tarde tendremos en línea también lecciones para sus hijos. Será a las 4 para los niños de 2 a 5 años
y a las 4:30 será para los niños de 6 a 11. Conéctense junto con ellos para que vean lo que Dios tiene para sus hijos este día de hoy. Gracias por sintonizarte con nosotros. Queremos que nos hagas saber que estás conectado con nosotros. Pon tus comentarios y dinos de dónde nos estás sintonizando. Bendiciones. Esperamos que sigas disfrutando de este servicio. Buenas tardes, hermanos de New Journey, hermanos que nos visitan en línea, amigos que están sintonizándose con nosotros. En esta tarde quiero hablarles acerca de fe. Quiero hablarles un poco acerca de lo que está pasando en estos momentos. La situación que tiene que ver con el COVID-19, lo que más común le llamamos coronavirus. Y es algo que está afectándole a todo el mundo. Como ustedes ya saben, nos ha afectado a todos, hasta las iglesias, ¿no? Estamos transmitiendo a través de las redes sociales, a través de la internet, transmitiendo nuestros servicios, nuestros programas, y es algo que le está afectando de hecho a todo el mundo. Y hay mucho miedo ahorita en el ambiente, hay mucho miedo entre la gente de Dios, entre los creyentes. Y quiero hablar un poco acerca de esto, porque si no lo logramos controlar de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, es algo que nos puede afectar en muchas áreas de nuestra vida, especialmente en nuestra vida espiritual. Yo estaba escuchando a mi suegro, que nos mostró un video esta mañana que se está circulando por las redes sociales, y es de un doctor peruano donde él habla acerca de el miedo, él habla acerca del temor en general, y él asegura, y de hecho me puse a investigarlo porque no es la única persona, no es el único doctor, no es el único experto que habla acerca de este tema. Él estaba diciendo, juntamente con muchos expertos, tanto doctores, médicos como psicólogos, ellos están asegurando que cuando una persona tiene miedo, inmediatamente nuestro cuerpo lo resiente. Nuestro cuerpo empieza a debilitarse en cuestiones de nuestro sistema inmunológico. Cuando entra el miedo, cuando entra el estrés, científicamente hablando, han comprobado que nuestras defensas naturales, las defensas que Dios puso en nuestro cuerpo para defendernos de enfermedades, defendernos de virus, este sistema se debilita y por lo tanto estamos más vulnerables a enfermedades, estamos más vulnerables a virus que andan en el aire. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de estos expertos que están hablando acerca de nuestro sistema inmunológico? No nada más la ciencia lo ha descubierto, pero también la palabra de Dios. Por eso hay muchos versículos que nos invitan a que nosotros no tengamos miedo. Y científicamente hablando, ahora podemos entender y saber que al tener miedo en nuestra vida o al estar preocupado de ciertas situaciones, pueden causar que nuestro sistema inmunológico se debilite al grado de que cualquier cosita nos pueda enfermar. Y eso es muy cierto para nuestros días, en estos días que estamos ahorita en toques de queda, estamos ahorita en cuarentenas por motivos del virus, el coronavirus. Así que los expertos señalan que aquellas personas que se preocupan exageradamente o que frecuentemente se encuentran en estado de psicosis o un estado de demasiado miedo, juntamente con el estrés, son más susceptibles a sufrir con mayor severidad enfermedades como el coronavirus. Ese es algo que yo descubrí al estar investigando acerca de el miedo así en general. Hasta la ciencia ahora apoya el hecho de que el miedo puede
dañarnos también con enfermedades. Ahora, ¿qué es la definición de miedo? En un diccionario en el cual yo consulté, hay dos definiciones de la palabra miedo. La número 1 es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. La segunda definición de miedo es sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Esas son las definiciones de miedo. Ahora, el miedo, bíblicamente, si nos ponemos a analizar los versículos que vienen en la palabra de Dios acerca del miedo y lo que nos habla Dios acerca del miedo, nosotros podemos deducir que el miedo se podría llamar como incredulidad o una débil convicción en nuestra fe. Lo que quiero decir es esto: el miedo y la fe no pueden coexistir en un cristiano a la misma vez. O existe la fe o existe el miedo, pero las dos no pueden coexistir. Es ahí donde nosotros entramos y tenemos libre albedrío para nosotros escoger qué es lo que vamos a hacer en situaciones adversas y situaciones difíciles. Entonces, nosotros tenemos, por lo que la palabra de Dios nos dice, nosotros tenemos que escoger la fe. Tenemos que escoger las cosas de Dios para poder salir adelante en las situaciones adversas o las situaciones difíciles. Recuerden, el miedo y la fe no pueden existir al mismo tiempo. O existe una o existe la otra. Ahora, la palabra de Dios nos dice que para disipar el miedo, para poder alejar el miedo de nosotros, tenemos que tener amor. La pregunta más sencilla que nos podríamos hacer son dos preguntas. ¿Qué es amor? ¿Quién es amor? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Él es amor. En 1 de Juan capítulo 4, versículos 17, la segunda parte, y la primera parte del versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces estamos viendo este versículo que nos está diciendo claramente que si nosotros tenemos el amor, y estamos hablando del amor de Dios, si tenemos el amor de Dios en nosotros, entonces ese amor que ya está en nosotros debe de echar fuera todo temor. Ahora, los discípulos eran tan humanos como tú y como yo. Eran personas que algunos eran pescadores, algunos eran recaudadores de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces todos eran personas cotidianas, personas comunes y corrientes como tú y como yo, que simplemente fueron escogidas para un propósito, así tal como tú y yo fuimos escogidos para otro propósito en estos tiempos. Entonces, los discípulos eran tan humanos como tú y como yo, y ellos a veces podemos ver versículos donde se enojaban, podemos ver versículos donde estaban confundidos, podemos ver versículos donde a algunos les entró celos por esto y por el otro. Vemos versículos donde los discípulos se entristecían, y hasta podemos ver versículos donde podemos ver que se preocupaban. Pero miren lo que les dice Jesús cuando ya estaba más cerca la partida de él, que ya los discípulos ya sospechaban que ya su partida estaba cerca. Y Jesús les dice en Juan capítulo 14 versículo 1: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Nueva traducción viviente. Entonces Jesús, sabiendo todas las cosas, porque Él es Dios, pudo detectar cierta angustia entre los discípulos, y Él, para apacentar sus sentimientos o para apacentar sus emociones, les dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios
y confíen también en mí. Ahora Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos dice también: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que ya Dios nos está diciendo que cuando llegue esas ganas de llenar nuestro corazón de angustia, llenar nuestro corazón de preocupaciones, la palabra de Dios nos habla a través de su palabra y nos dice: no te angusties, no dejes que se angustie tu corazón. En Filipenses 4:6 nos dice: no se inquieten por nada. Y cuando dice la palabra de Dios, no se inquieten por nada, también aplica en lo que ahorita estamos pasando. Aplica en lo que está sucediendo ahorita en el mundo, porque esto no es algo nada más de una comunidad. Todo el mundo estamos pasando por lo mismo. Es un momento histórico que no pasamos a diario cosas mundialmente como la que estamos pasando ahora. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de la fe o la falta de fe. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de lo que es fe? En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, la fe es algo que no podemos ver, quizá, pero sabemos que está ahí. Y nosotros le ponemos todo nuestro enfoque, toda nuestra atención para seguirlo, o para actuarlo, o para hacerlo. Ahora, no se sienta mal si alguna vez se ha sentido con poca fe. Creo que lo peor sería, en estas cuestiones de la fe, sería no tener fe en absoluto, no tener nada de fe. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Los apóstoles, mientras andaban con Jesús y a ver las grandes maravillas que Jesús hacía, los milagros, de cómo le daba de comer a la gente, cómo los cuidaba, cómo los amaba a pesar de cómo era la gente. Jesús sabiendo todas las cosas de la gente, aún así, cuando los discípulos miraban esto, una vez le pidieron a Jesús que les aumentara la fe. Ahí en Lucas capítulo 17, versículo 5. Ellos no tuvieron vergüenza de demostrarle a Jesús de que a ellos les faltaba la fe. No que no tuvieran fe, sí tenían fe, pero tenían poca fe. Y Lucas 17:5 dice: entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Este versículo, una vez más les digo, no insinúa que los apóstoles no tenían fe, sino que tenían poca fe. Y por lo tanto ellos le pidieron a Jesús: aumentanos la fe. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay niveles de fe. Esa es la respuesta de esta historia es: hay niveles de fe. En Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces hay una medida de fe que Dios nos ha dado a todos, en la cual nosotros tenemos que descubrir qué fue y qué es la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo en mi pensamiento muy personal, yo diría que en la manera que tú puedes comprobar los límites de la fe que Dios te ha dado a ti, es a través de la oración que tú haces en secreto a Dios. Como dice su palabra, el que ora en secreto es recompensado en público. Entonces,
yo diría que para poder probar cuáles son los límites de la fe que Dios te ha dado a ti, pues ora en secreto aquellas cosas que nadie sabe más que tú y Él, para ver cómo Él te responde en público, para que veas cuáles son los límites de tu fe. Ahora, en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 32, podemos ver la historia cuando Jesús caminó sobre el agua. No sé si usted recuerda esa historia. Pedro le pidió a Jesús cuando estaba en la barca. La historia es que Jesús le dijo a los discípulos, adelántense. Él estaba atendiendo a una gente ahí donde ellos estaban. Entonces los discípulos se adelantaron y agarraron una barca y empezaron a navegar. Entonces, conforme va pasando el tiempo y cuando ya Jesús se da cuenta que ya la barca estaba ya muy dentro del mar, también había tormentas, había aire. Y Jesús, para alcanzar a los discípulos, hizo algo que quizá nunca nadie en la historia había visto jamás en ese lugar o en ninguna parte. Jesús empieza a caminar sobre el agua. Y empieza a caminar sobre el agua hasta alcanzar a los discípulos que estaban allá metidos en el mar con su barca. Y cuando llega hasta ellos, hasta se asustaron y dijeron, ¿será un fantasma? Porque estaba Jesús caminando sobre el agua. Dice el versículo 30 de esta historia, y este es el punto que yo quiero hacer, porque cuando Jesús llega ahí a la barca, Pedro, el valiente, le pide a Jesús que lo llame para caminar juntamente con él, y Jesús lo hace. Entonces, tomen muy en cuenta, Pedro se lo pide, Jesús se lo concede, Pedro empieza a caminar sobre el agua. Pero miren lo que dice el versículo 30. Pero, al sentir el viento fuerte, ya está hablando de Pedro, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Entonces podemos ver que cuando Pedro se hundió, caminando sobre las aguas, Jesús le dijo, hombre de poca fe, y luego le hace una pregunta, ¿por qué dudaste? Ahora, hay otra pregunta que nos podríamos hacer sobre esta historia. ¿Por qué Jesús reprendió a Pedro cuando no pudo caminar sobre el agua? Dice la Biblia que lo reprendió. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tú dirías, pues, óyeme, pues, esto no es humano, esto no es natural. Pedro, caminar sobre el agua nadie lo puede hacer más que Jesús. De seguro por eso Pedro no pudo caminar después de que él intentó y caminó un poquito. Pero Jesucristo no estaba reprendiendo a Pedro porque se hundió. Jesucristo estaba reprendiendo a Pedro porque Pedro no pudo entender y comprender la grandeza del Creador del universo, Jesucristo. Jesús es el Todopoderoso. Jesús ya le había demostrado a Pedro y a todos los discípulos que Él era el Rey, que Él es el Rey. Jesucristo ya había demostrado su divinidad a Pedro. Hasta le profetizó cosas que él no sabía cuando lo escogió. Pedro ya había visto que en realidad él era el Mesías que había sido anunciado desde hace miles de años. Jesucristo ya había sido identificado por Pedro y sus discípulos que Él es el Rey, que Él es el Todopoderoso. Y el Rey, el Todopoderoso, al que Pedro le pide y le dice, llámame para caminar contigo, le dice, ven y camina conmigo. Y empieza a caminar. Pero podemos ver en la historia que Pedro le entró miedo, como dice en el versículo 30. Dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y le dice, ¿por qué dudaste?
Entonces, yo me puedo imaginar que Jesucristo lo reprendió porque Jesucristo no podía entender y comprender de que Él ya le había demostrado todo acerca de Él, de Jesús mismo a Pedro. Ya le había mostrado que Él que Él es el Todopoderoso, que Él es el Mesías, que Él hacía cualquier cosa, que no había imposible para Él, y aún así estando frente a Él, Él duda. Y me imagino que por eso Jesucristo lo reprendió. Cualquiera se podría hundir en el agua, porque eso es lo natural. Pero estando frente al Maestro, estando frente al Creador, el mismo que te dijo, ven, sería para Él una bofetada quizá. Hundirnos cuando Él nos ha demostrado que Él tiene todo el poder, que Él es eterno, que Él es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. En Marcos capítulo 9, versículo 23 dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Eso le preguntaron a Jesús cuando le dijeron, si puedes, sáname. Y Jesús responde, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y Lucas capítulo 18, versículo 27, otra vez Jesús diciendo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, aclaró Jesús. Entonces, estas dos historias, la de Marcos y de Lucas, son cosas que ya había escuchado Pedro de Jesús mismo anteriormente. Son historias que ya Pedro sabía. Pedro ya sabía que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús para nada hay imposible. Y aún así Pedro se hundió. Lo bueno es que la historia termina bien. La historia termina donde Jesús lanza su mano y le agarra la mano a Pedro y lo levanta y vuelve a caminar sobre el agua una vez más. Así que la clave para vivir en fe es esta: poner nuestra mirada en Jesús y caminar sobre las tormentas, caminar sobre cualquier tempestad, caminar sobre las aguas. Y no tenerle miedo a esas tempestades, a esas aguas, sino continuar viendo y teniendo nuestra mirada en Jesús. Si llegara el punto en el cual nosotros flaqueamos y tenemos miedo, que obviamente ya podemos ver que el miedo nos va a hacer dudar, y nos va a hundir quizá en nuestro problema, téngalo por seguro que todavía está ahí su mano poderosa para levantarnos una vez más. Así que el miedo, de acuerdo a Mateo 14:30 en la historia de Pedro cuando se hundió en el agua, te lleva a dudar, como dice en Mateo capítulo 14 versículo 31, y por consecuencia te lleva a perder tu fe. Por eso fue que Jesús le dijo a Pedro cuando se hundió, hombre de poca fe. Así que donde hay duda y donde hay incredulidad, no hay milagros, o no hay milagros como debería de haberlos, como dice en Mateo capítulo 13 versículo 58, y por la incredulidad de ellos no hizo ahí muchos milagros. Está hablando de Jesús cuando fue a un pueblo donde no creían, no había fe, no había la fe suficiente, había algo de fe, pero no había, dice la palabra que había mucha incredulidad, y entendemos que la incredulidad es lo opuesto de la fe. Entonces Jesucristo no pudo hacer ahí muchos milagros. Ahora, la fe, de acuerdo a la palabra, se tiene que ver, es algo visual. La Biblia sí nos recuerda que no somos salvos por obras, y eso sí es cierto, la misma Biblia lo dice. Así que no por andar haciendo cosas
para alcanzar la salvación la vamos a alcanzar. Nosotros somos salvos por fe, somos salvos por gracia, dice la Biblia. Somos salvos porque Él quiso salvarnos primero. Y dice la palabra de Dios que cuando creemos en su sacrificio, creemos en su perdón, en lo que Él padeció en la cruz, entonces nosotros somos salvos. Entonces no somos salvos porque hicimos algo bueno o porque somos buenos, simplemente porque somos gente que reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado y alcanzamos salvación. Pero miren lo que dice Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 25 en cuestiones de la fe. Dice: hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Dice la palabra. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres!, dice el versículo 20. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y el versículo 24 dice: como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Y el 26 dice: pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos acerca de la fe en este pasaje bíblico? Acabamos de recordar que nosotros tenemos que demostrar nuestra fe, que nosotros tenemos que tener fe en Jesús, fe en su palabra. Nosotros no podemos andar por este mundo con temor y con miedo. Sabemos que tenemos que ser precavidos, dicen las autoridades, que nosotros tenemos que seguir las instrucciones, y porque somos hijos de Dios y somos gente sometida a su palabra, también nos vamos a someter a lo que los gobernantes nos están pidiendo que hagamos. Y más adelante vamos a ver un pasaje donde Dios nos recuerda que tenemos que también obedecer las autoridades terrenales. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es la parte natural: cuidarnos, lavarnos las manos por lo menos 20 segundos, usar hand sanitizer, usar toallas desinfectantes, no salir a la calle cuando nos dicen que no salgamos, no salir a los lugares donde haya más de 10 personas, en grupos de más de 10 personas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que hacer en lo natural lo que los gobernantes nos están pidiendo, porque eso es también ser hijo de Dios, ser obedientes a lo que las leyes dicen, siempre y cuando la ley no te priva de no hablar acerca de Dios. Y afortunadamente, o por bendición de Dios, estamos en un país donde podemos abiertamente predicar la palabra, aunque sea a través de la internet. Eso seguirán ellos dejando hacer, y mientras eso suceda, entonces estamos libres de predicarlo, no importa aunque sea de aquí de casa o de en algún otro lugar.
Entonces nosotros tenemos que aprender con lo que acabamos de leer acerca de la fe en Santiago capítulo 2 del 14 al 25, que la fe se tiene que ver. La fe es algo de acción. La fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos que demostrar que creemos en Dios. Se tiene que ver. Ahora, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder tener fe? De acuerdo a este versículo, necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Y si usted no tiene el fruto del Espíritu Santo, yo le recomiendo que hable con Dios, que ore a Dios, que Él le pueda otorgar este fruto que es gratuito para quien se lo pida, y Él nos los puede dar. La pregunta que tengo para ustedes en este día es: ¿qué podemos hacer entonces en estos tiempos difíciles? Esa es muy buena pregunta. Entonces, hay algunas recomendaciones que yo le tengo para que usted siga. La primera y la más importante es que sigamos buscando a Dios. Para la mayoría de los creyentes, Dios es accesible, Dios es muy accesible. Para muchos de nosotros no existe la distancia, no existe el tiempo, no existe un lugar. Estamos completamente libres para los que creemos en nuestro Dios, el Todopoderoso, a cualquier hora de nuestro día, en cualquier lugar donde nosotros podríamos estar. Nosotros sabemos y tenemos la fe y la convicción de que al nosotros comunicarnos con nuestro Padre Celestial, Él escucha. Pero hay muchos, y desafortunadamente también hay muchos que están en el reino de Dios, que todavía no creen completamente en el poder de Dios. Y quizá muchos de ellos estén en la misma situación que el pueblo de Dios antiguo, lo que le llamamos los israelitas o los hebreos por aquellos tiempos, allá en la antigüedad, que hicieron tanto daño, hicieron tantas cosas, desobedecieron tanto a Dios, que Dios prácticamente se apartó de ellos. Pero Dios, en su gran misericordia, Él mismo quiso una vez más acercar a su pueblo. Y podemos ver ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 13 y 14, dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Pero miren la clave de todos estos versículos. Para aquellos que están apartados, para aquellos que se sienten alejados de Dios. Dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, la clave para que nosotros podamos reunirnos una vez más con nuestro Creador es buscarlo de todo corazón. Dios se hace presente entonces ante los que lo buscan con sinceridad. En Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Entonces, de acuerdo a Isaías capítulo 55 y versículos 6 y 7, dice que lo busquemos mientras Él se deje encontrar.
Entonces, mientras todavía tengamos vida, que Él mismo nos la da, porque Él es el que determina cuántos días vamos a vivir en esta tierra, entonces se entiende que Él nos está dando vida aún para darnos una oportunidad de buscar su rostro, de buscar su presencia, de buscarlo a Él, para, como dice este versículo, recibir misericordia. Otra cosa que podemos hacer mientras estamos esperando qué sucede allá afuera, que es que tenemos que movilizar el poder de la palabra de Dios a través de la acción. Acuérdense lo que les dije de la fe. La fe es una palabra de acción. Para poder demostrar que tenemos fe, tenemos que ponerle acción. La fe sin obras es muerta. Así que, ¿qué podemos hacer como creyentes dentro de estos tiempos difíciles? Bueno, tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe si estamos cortos de fe. Acuérdense lo que yo dije al principio. Todos tenemos alguna medida de fe. Todos creemos en Dios a nuestra manera y en nuestra medida, pero no quiere decir que porque tenemos cierta medida de fe, quiere decir que ya es todo lo que hay. Acuérdese que empezamos a hablar acerca de que hay medidas de fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 30 dice: por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este versículo? Porque es importante recordar que por más absurdo que se oían las instrucciones de Dios, de que le dijo a ellos que le dieran vuelta ahí 7 veces, por más ridículo que ellos se miraran ante los enemigos, hasta de hecho se burlaban. Pero no importa, cuando hay instrucción de Dios, que por cierto ya la tenemos en la palabra de Dios, entonces Dios responde a la fe de la gente. Dios responde a lo que la gente le tenga fe en su palabra. Entonces, los muros al final cayeron, los muros de Jericó, por más absurdo que las instrucciones se miraban, por más ridículo que eso se miraba ante sus enemigos, al final de cuentas, el pueblo de Dios ganó la batalla y los muros se derrumbaron porque creyeron en la instrucción de Dios. Y eso es algo que yo te invito a hacer. Hay instrucciones de parte de Dios ya que nos ha dado Él en su palabra. También hay instrucciones que los gobernantes nos han dado aquí en la tierra para nosotros cuidarnos de lo que está pasando ahorita en los aires. Y tenemos que ser obedientes a las dos. De hecho, las dos no se contradicen si usted se pone a pensar. Porque en el Antiguo Testamento, como yo les decía el domingo pasado, y les recordaba que para Dios también la higiene es importante. Si usted se va allá a las instrucciones del tabernáculo, cuando Dios le dio instrucción al pueblo, usted se va a dar cuenta que también había instrucciones que tenían que ver con la higiene. A Dios no les gustaba que sudaran, por eso les daba ciertos materiales cuando estaban ahí en el tabernáculo, y etcétera, etcétera. Usted va a encontrar muchos pasajes bíblicos allá en la ley, donde se va a dar cuenta que para Dios la higiene es importante. Entonces, si para Dios la higiene es importante, para nosotros también lo debe de ser. Ahora, tenemos que ser obedientes. A menos que Dios le haya dado una revelación directa por medio de un verdadero profeta de Él, de Dios, o a través de un sueño que viene de parte de Él, o una visión que venga de parte de Él. A menos de que eso suceda, bueno, usted sigue lo que Dios le indicó directamente, pero si no la hay, entonces tenemos que seguir las recomendaciones que ya nos están dando para prevenir la propagación de este virus. Entonces yo te invito a que hagamos caso a Dios. De hecho, quiero mostrarte un versículo que es muy importante y se encuentra ahí en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 6. Y pon pero mucha atención a este versículo, porque esto tiene que ver con la obediencia a las leyes naturales ahora y cómo Dios las respalda. Romanos 13, del 1 al 6, dice: todos
deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Está hablando de Dios. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada. Bueno, ahora llevan pistola. Pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo por evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo, pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios. Oiga bien, están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Así que claramente aquí podemos ver, y como dice aquí al principio de este pasaje, que las autoridades fueron puestas por Dios y están ahí para hacer justicia. Ahora, cuando la iglesia primitiva, como le decimos, empezó, es decir, la iglesia que hoy conocemos hasta ahorita, que Jesús instituyó, Jesús les dio una instrucción muy sencilla. De hecho, antes de irse, antes de ascender, y le dijo a los discípulos, a los apóstoles, les dijo que tenían que reunirse y esperar en cierto lugar, en cierto día, para que ellos pudieran recibir al Consolador, recibir al Espíritu Santo. Y eso está en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Ahora, estaban ahí por instrucción, porque Jesús les dio una instrucción directa. Jesús les dijo, no quiero que salgan a hacer milagros, no quiero que salgan a ir para las calles como lo hacían conmigo. Todo lo que hacían conmigo, deténgase y váyanse a este lugar, porque ahí van a recibir al Espíritu Santo. Así que todos estaban juntos, todos estaban unánimes, en un mismo lugar, en una misma ciudad, porque Jesucristo les había instruido de esa manera. Así que seguir instrucciones es sumamente importante para Dios. Tanto las que Él nos ha dado, mientras no tengan conflicto con las terrenales, entonces se unen esas instrucciones cuando no hay conflicto y uno hace lo que se nos dijo a través de esa instrucción. Ahora, quiero recordarle que Dios es poderoso, que Dios nos cuida, que Dios tiene cuidado de sus hijos. Él hasta nos compara como ovejas. Dice la palabra de Dios que Él nos ve como ovejas y como un pastor real, verdadero, de esos que están pastoreando verdaderas ovejas. Podemos aprender mucho acerca de un verdadero pastor y cómo las cuida. De hecho, ya hemos hablado de eso antes y no quiero meterme tanto en ese detalle porque ya lo hemos platicado. Pero quiero leerles Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17. Ya casi concluyo. Dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que gobierne nuestros corazones.
la paz de Cristo. No dejes que gobierne el miedo en tu corazón. No dejes que gobierne la preocupación en tu corazón. Acuérdate que cuando entra el miedo, como le sucedió a Pedro, inmediatamente entra la duda. Entonces, cuando te entra la duda, tu fe se debilita y te hace caer. Como yo te decía al principio, científicamente han descubierto que el miedo debilita nuestro sistema inmunológico, porque hay ciertas cosas que adentro se sueltan, como la adrenalina y algunas otras cosas, que se sueltan en tu cuerpo, que te hacen vulnerable. Tus defensas caen o recaen al grado de que estás vulnerable a virus. ¿Qué es lo que quiero decir y qué quiero recordarte? Como te dije al principio, no te preocupes, no tengas miedo, que Él está en control de todas las cosas. Segunda de Crónicas 7:12, la segunda parte hasta el 15 dice: el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o lo ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se eleven en este lugar. Oremos. Señor, te damos gracias en este día porque sabemos, Señor, que estamos bajo tu cuidado. Y creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, Señor. Y pedimos, Señor, en esta hora que tú bendigas a todas las familias de New Journey, todos nuestros amigos que se conectan a este ministerio, Señor. Pedimos que tu divina protección esté sobre cada uno de nosotros. A ti te damos toda honra y te damos toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarse con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Sería hasta el miércoles. Vamos a hacerlo también a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga.